Llegamos a la casa de nuestro hijo para la cena de Navidad, con el corazón lleno de ilusión, cargando los tamales que habíamos preparado desde la madrugada y los regalos que compramos con tanto esfuerzo. Tocamos la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, nuestro hijo Miguel, el mismo niño al que criamos con tanto sacrificio. Pero en lugar de recibirnos con un abrazo, nos miró con desprecio y dijo las palabras que jamás olvidaré. ¿Quién los invitó, viejos chatos? Solo la familia de verdad fue invitada. Pueden irse ahora mismo. Me quedé congelada, sintiendo cómo el frío de diciembre se metía hasta mis huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mi esposo Roberto apretó mi mano, intentando mantener la compostura mientras detrás de Miguel podíamos ver a su esposa Daniela riéndose, tapándose la boca con esa mano llena de anillos caros. Escuchábamos las risas de los invitados adentro, el sonido de copas brindando, villancicos navideños de fondo, mientras nosotros, sus propios padres, éramos echados como perros de la puerta. No dijimos nada, porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Simplemente nos dimos la vuelta, con nuestros tamales y regalos en mano, caminando hacia nuestro viejo carro, bajo la mirada burlona de los vecinos que presenciaron toda la escena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Roberto manejaba en silencio de regreso a nuestra casa, ambos procesando la humillación más grande de nuestras vidas. Llegamos a nuestro hogar vacío, sin el árbol de Navidad que no pusimos porque pensábamos pasar la noche con ellos, y nos sentamos en la oscuridad. Comimos los tamales en silencio. Cada bocado sabía a sal por mis lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. Pero lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era que esa humillación sería el error más grande de sus vidas, porque a la mañana siguiente todo cambiaría de una manera que ellos jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa madrugada del 25 de diciembre, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que a esta edad de mi vida experimentaría semejante traición de parte de mi propio hijo. Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, estaba sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Él tampoco había dormido. Nos miramos sin decir palabra, porque no hacía falta. Ambos estábamos destrozados. Miguel era nuestro único hijo, nuestro orgullo, nuestro todo. Recordé cuando nació, cómo lo cargué en mis brazos por primera vez en ese hospital público donde apenas había medicinas, prometiéndole que él tendría una vida mejor que la nuestra. Y vaya que cumplí esa promesa, pero ¿a qué precio? Desde que Miguel era pequeño, Roberto y yo trabajamos como burros de carga para darle todo. Yo limpiaba 5 casas al día, de lunes a sábado, llegando a la mía con las rodillas destruidas y las manos agrietadas del cloro. Roberto trabajaba en la construcción bajo el sol implacable, regresando cada tarde quemado y exhausto, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca tuvimos vacaciones, nunca nos compramos ropa nueva, nunca fuimos al cine ni a un restaurante. Cada peso que ganábamos era para Miguel, para sus útiles escolares de marca, porque no queríamos que lo molestaran en la escuela, para sus clases de inglés particulares, porque queríamos que tuviera mejores oportunidades, para su universidad privada, porque la pública no era suficientemente buena para nuestro hijo. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su primer semestre. Roberto trabajó dobles turnos durante años, sacrificando su salud, desarrollando problemas en la espalda que hasta hoy lo hacen sufrir. Recuerdo las Navidades cuando Miguel era niño, cómo esperaba sus regalos con tanta ilusión. Nosotros comíamos frijoles toda la semana para poder comprarle ese juguete que tanto quería. Una vez empeñé mi anillo de matrimonio para comprarle una bicicleta, y la felicidad en su rostro hizo que valiera la pena. Pasaron meses antes de que pudiera recuperar ese anillo.
Cuando Miguel conoció a Daniela en la universidad, debía haber visto las señales. Ella venía de una familia con dinero, de esas que veranean en Cancún y tienen 2 carros. La primera vez que vino a nuestra casa, vi cómo arrugó la nariz al entrar, cómo tocó nuestros muebles viejos con desprecio, cómo rechazó el agua que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada de cierta marca. Pero Miguel estaba enamorado y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que tragué mi orgullo y la recibí con los brazos abiertos. Para la boda hace ya 10 años nos endeudamos hasta el cuello. Pedimos préstamos que todavía estamos pagando para darle la fiesta que Daniela exigía. Fueron 200 invitados en un salón elegante, comida de 3 tiempos, mariachi, orquesta, barra libre. Todo lo que ellos pidieron. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás, pero no me importó. Ver a Miguel feliz era suficiente, o eso creía yo. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel empezó a visitarnos menos, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, ya no se quedaba a comer, decía que Daniela lo esperaba. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Ya no me contaba sobre su vida como antes. Daniela nunca nos visitó de nuevo después de la boda. Ni una sola vez en 10 años pisó nuestra casa. Cuando nació nuestra nieta Sofía hace 5 años, pensé que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Compré estambre con el poco dinero que tenía y le tejí cobijitas, gorros, zapatitos. Pasé noches enteras tejiendo con mis manos artríticas cada puntada hecha con amor. Cuando se los llevé al hospital, Daniela los miró y dijo que su hija solo usaría ropa de marca, que las cosas tejidas a mano eran para gente sin recursos. Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Eso dolió más que las palabras de ella, su silencio cómplice. Después vinieron las restricciones para ver a la niña. Teníamos que pedir cita con días de anticipación, como si fuéramos extraños. Cuando nos permitían visitarla, era por 1 hora máximo, siempre con Daniela supervisando cada movimiento, cada palabra que le decíamos a Sofía. Una vez le llevé unas galletas caseras que hice con tanto cariño, de esas de mantequilla, con chispas de chocolate, que a Miguel le encantaban de niño. Daniela las tiró a la basura frente a mí, diciendo que su hija no comía carbohidratos procesados. Sofía lloraba pidiendo probar una, pero su madre fue inflexible. Me fui de esa casa con el corazón roto. Roberto cada vez se ponía más tenso cuando íbamos a visitarlos. Miguel había comprado una casa enorme en una zona residencial exclusiva, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectos. Cada vez que llegábamos, el guardia nos revisaba como si fuéramos criminales, aunque ya nos conocía de las veces anteriores. Daniela nos hacía esperar en la sala. Nunca nos ofrecía ni un vaso de agua. Su casa era como un museo, todo blanco y minimalista, lleno de cosas caras que no podíamos tocar. Nos sentábamos en la orilla del sofá, incómodos, fuera de lugar. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con su madre. No sabía que yo estaba cerca. Decía que era una tortura tener que lidiar con los viejos, que éramos gente corriente sin educación ni clase, que le daba vergüenza que sus amistades nos vieran, que Miguel había salido de la pobreza gracias a ella y su familia, que nosotros solo éramos un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Mis piernas temblaron al escucharla. Quise decirle tantas cosas, defenderme, gritarle que nosotros habíamos dado todo por ese hijo que ella ahora presumía como trofeo. Pero me callé. Siempre me callaba. Cuando se lo conté a Roberto esa noche, vi algo quebrarse en sus ojos. Mi esposo, ese hombre noble que había trabajado hasta destruir su cuerpo por darle todo a Miguel, apretó los puños conteniendo la rabia, pero aún así seguimos intentando. Seguimos rogando por migajas de atención de nuestro hijo y nuestra nieta. ¡Qué patéticos éramos! Los cumpleaños de Sofía eran especialmente dolorosos.
fiestas enormes con payasos, inflables, mesas llenas de comida cara. Nosotros éramos invitados, ese sí, pero nos sentaban en una mesa apartada, lejos de los demás invitados. Los amigos ricos de Daniela nos miraban con lástima o curiosidad, como bichos raros. Miguel ni siquiera nos presentaba como sus padres. Una vez escuché a alguien preguntar quiénes éramos y él dijo que éramos conocidos de la familia. Esas palabras fueron puñales en mi pecho. Roberto quiso irse inmediatamente, pero yo le rogué que nos quedáramos por Sofía. Siempre era por Sofía. La niña a veces se acercaba a nosotros con esa inocencia de los niños, preguntando si éramos sus abuelos. Daniela inmediatamente la alejaba, diciendo que no molestara a los invitados. Los regalos que le llevábamos, siempre comprados con tanto esfuerzo, aunque fueran modestos comparados con las montañas de juguetes caros que recibía, eran dejados de lado sin siquiera abrirse. Después supimos que Daniela los donaba o los tiraba. El Día del Padre y el Día de la Madre se convirtieron en fechas que temía. A veces Miguel mandaba un mensaje de texto escueto. A veces ni eso. Daniela jamás me felicitó ni una sola vez por el Día de la Madre, como si yo no fuera la madre del padre de su hija. Un año, para el Día del Padre, Roberto no recibió ni una llamada. Se sentó en su silla toda la tarde esperando, mirando el teléfono. A las 11 de la noche le mandó un mensaje a Miguel deseándole feliz día, porque a pesar de todo, Miguel era padre. La respuesta llegó 2 días después. Gracias. Solo eso. Vi a mi esposo envejecer 10 años esa noche. Los últimos 2 años fueron los peores. Miguel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Ya no respondía a llamadas. Los mensajes quedaban en visto. Cuando lograba comunicarme con él, siempre estaba ocupado, siempre tenía que colgar. Dejamos de ser invitados a las fiestas de Sofía. Nos enterábamos por las fotos que Miguel publicaba en redes sociales. Ahí lo veíamos sonriente, rodeado de la familia de Daniela, celebrando. Nosotros no existíamos en ese mundo perfecto que habían construido. Roberto enfermó del corazón el año pasado. Fue un susto terrible. Estuvo hospitalizado 1 semana. Le marqué a Miguel llorando, diciéndole que su padre estaba grave. Dijo que iría al hospital, pero nunca llegó. Mandó flores con una tarjeta genérica. Roberto preguntaba por él constantemente entre la confusión de los medicamentos. Yo le mentía, le decía que Miguel había venido mientras él dormía, que se había tenido que ir por el trabajo. No sé a quién quería proteger más, si a Roberto o a la imagen que aún conservaba de nuestro hijo. Cuando llegó diciembre de este año, Roberto y yo teníamos el corazón dividido. Por un lado, queríamos ver a nuestra familia para Navidad. Por otro, ya estábamos cansados del rechazo constante. Pero cuando Miguel llamó a principios de mes, mi corazón dio un brinco de esperanza. Sonaba amable. Preguntó cómo estábamos. Habló sobre lo mucho que Sofía nos extrañaba. Dijo que este año querían hacer una cena de Navidad especial, una reunión familiar íntima y significativa. Nos invitó formalmente, diciéndonos que nuestra presencia era muy importante para ellos. Lloré de felicidad cuando colgué el teléfono. Roberto era más escéptico. Después de tanto daño, era difícil volver a confiar, pero yo lo convencí. Era Navidad, la época del perdón y la familia. Quizás nuestro hijo finalmente había reflexionado. Quizás Daniela había cambiado. Me aferré a esa esperanza como náufrago a un salvavidas. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Saqué mis ahorros secretos, esos que guardaba en una lata en la cocina para emergencias, y compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca preciosa que vi en el centro comercial, de esas que ella probablemente ni voltearía a ver, pero que compré con ilusión. Para Miguel, una camisa elegante. Para Daniela, un perfume que me costó el equivalente a 3 días de trabajo limpiando casas. Quería que vieran que hacíamos el esfuerzo, que a pesar de nuestra situación humilde los queríamos. Decidí hacer tamales,
la receta de mi madre, que era famosa en el vecindario. Me levanté a las 4 de la mañana del 24 de diciembre para prepararlos. Mis manos ya no son lo que eran. La artritis me dificulta cada movimiento, pero el amor puede más que el dolor. Preparé 4 docenas de tamales, de pollo en salsa verde, de cerdo en salsa roja, de rajas con queso. La casa olía delicioso. Roberto me ayudaba como podía, preparando el café, lavando trastes, dándome masajes en las manos cuando veía que me dolían mucho. A mediodía terminé, exhausta pero feliz. Nos arreglamos con nuestra mejor ropa. Roberto se puso el traje que usó en la boda de Miguel. Ya le quedaba un poco grande porque ha perdido peso con los años y el trabajo duro, pero se veía digno. Yo me puse mi vestido azul marino, el mismo de hace 10 años, y me arreglé el pelo. Nos tomamos una foto antes de salir. Queríamos recordar ese momento que creíamos sería el inicio de la reconciliación. En el carro, durante el trayecto a su casa, íbamos nerviosos pero esperanzados. Repasaba mentalmente qué les diría, cómo abrazaría a Miguel, cómo le pediría perdón por cualquier cosa que hubiera hecho para merecer su distancia. Aunque en el fondo de mi corazón sabía que no había hecho nada malo más que amarlo demasiado. Roberto manejaba despacio. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras de última hora, familias caminando juntas, luces navideñas por todos lados. La ciudad entera respiraba unión y amor. Pronto nosotros también seríamos parte de esa magia, o eso creíamos. Llegamos a la casa de Miguel a las 7 de la tarde, exactamente la hora que nos había indicado. Desde afuera se veía hermosa, toda decorada con luces blancas y doradas, un árbol enorme visible a través de la ventana, coronas en la puerta. Se escuchaba música navideña y voces alegres. Había varios autos estacionados afuera, autos caros y relucientes que hacían que nuestro viejo carro se viera patético al lado. Roberto aparcó, apagó el motor y me miró. Puedo recibir un mundo de significado en esa mirada después de tantos años juntos. Había preocupación ahí, pero también esperanza. Nos bajamos del carro, yo cargando la olla con los tamales que todavía estaban calientes, Roberto cargando la bolsa con los regalos. Caminamos hacia la puerta, nuestros pasos crujiendo sobre el camino de grava perfectamente arreglado. Escuchábamos las risas más claramente ahora, sonaban tantas voces adentro. Toqué el timbre y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuchamos pasos acercándose, la puerta se abrió y ahí estaba Miguel. Se veía tan guapo con su suéter navideño elegante, su cabello perfectamente peinado, una copa de vino en la mano. Pero cuando nos vio, su expresión cambió completamente. La sonrisa se le borró del rostro, se puso pálido y luego rojo de ira. Volteó hacia adentro como verificando algo. Luego nos miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Abrió la boca y dijo esas palabras que jamás podré olvidar, esas palabras que cambiaron todo. Su tono era de desprecio absoluto, como si estuviera hablándole a basura. Detrás de él apareció Daniela, usando un vestido rojo carísimo, joyas brillando en su cuello y orejas. Y en lugar de sorprenderse o mostrar incomodidad, se rió. Se rió en nuestra cara. Escuché a alguien adentro preguntar qué pasaba, una voz mayor, probablemente la madre de Daniela. Miguel nos hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando moscas, y empezó a cerrar la puerta. Alcancé a ver adentro antes de que se cerrara completamente. La casa estaba llena de gente elegante, la familia completa de Daniela, sus padres, hermanos, tías, primos, todos brindando y riendo. Había una mesa enorme llena de comida cara, catering obviamente profesional. Y en la sala vi a Sofía con un vestido de princesa, rodeada de regalos. La puerta se cerró en nuestra cara con un golpe seco. Nos quedamos ahí parados, congelados, procesando lo que acababa de pasar. La olla con los tamales pesaba 1000 kilos en mis brazos.
Escuché que se encendía la luz del porche de la casa vecina. Alguien había salido a ver el espectáculo. La vergüenza me quemaba la cara. Roberto me tomó del brazo suavemente y me guió de regreso al carro. Caminamos en silencio, subimos al carro y mientras él manejaba de regreso, finalmente me permití llorar. Lloré todo el camino a casa, sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi alma. Roberto tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante, su mandíbula tensa, pero no dijo una palabra. No había palabras para esto. Esa noche de Navidad en nuestra casa humilde fue la más oscura de mi vida. Ni siquiera habíamos puesto arbolito porque pensábamos pasar la noche con ellos. La casa estaba fría, vacía, silenciosa. Calenté los tamales y pusimos la mesa, solo 2 platos en lugar de los 5 que había imaginado. Comimos en silencio. Cada bocado era ceniza en mi boca. Los tamales estaban deliciosos, me habían quedado perfectos, pero no podía saborearlos a través de las lágrimas. Roberto intentó comer, pero vi cómo se le hacía nudo la garganta. Terminamos dejando la comida a medias. Nos sentamos en la sala, en nuestro viejo sofá gastado, y lloramos juntos. Mi esposo, ese hombre fuerte que había trabajado bajo el sol durante décadas sin quejarse, que había aguantado dolores y humillaciones siempre con la frente en alto, lloró como niño en mis brazos, y yo lo abracé, sintiendo cómo mi propio corazón se partía en 1000 pedazos. Nos fuimos a la cama temprano porque no soportábamos estar despiertos, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración irregular de Roberto a mi lado, procesando una y otra vez lo que había pasado. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Velos chatos. Solo la familia de verdad fue invitada. Nosotros que le dimos la vida, que sacrificamos todo por él, no éramos su familia de verdad. Me levanté a las 3 de la mañana porque no podía más. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo en el piso. Me senté a la mesa donde habíamos cenado horas antes, donde todavía estaban los platos sucios porque no había tenido fuerzas para lavarlos. Y ahí, en la soledad de la madrugada, algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a transformarse en algo diferente, algo más duro, más frío. Toda mi vida había sido suave, complaciente, sacrificada. Había puesto a todos antes que a mí misma. Había tragado humillaciones con una sonrisa. Había permitido que me pisotearan porque creía que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas esposas. Pero mientras bebía mi té en esa cocina oscura, me di cuenta de algo. Ya no tenía nada que perder. Miguel ya me había quitado todo. Mi dignidad, mi amor propio, mi ilusión. Ya había tocado fondo. Y cuando tocas fondo solo puedes ir hacia arriba. O puedes quedarte ahí tirada esperando a que te terminen de destruir. Y yo ya estaba cansada de ser la víctima. Me levanté de esa silla, siendo una mujer diferente a la que se había sentado. Fui al cuarto y de debajo de la cama saqué una caja de metal vieja que Roberto ni siquiera sabía que existía. Dentro había documentos, papeles importantes que había guardado durante años, cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Secretos que había mantenido guardados por décadas. Los extendí sobre la mesa de la cocina y los miré a la luz de la lámpara. Lo que Miguel y Daniela no sabían, lo que nadie sabía excepto yo y un abogado muy discreto en el centro de la ciudad, era que yo no era la mujer pobre y sin recursos que todos creían. Hace 25 años mi padre murió. Él y yo no habíamos tenido una buena relación. Él se había ido de la casa cuando yo era niña y formó otra familia. Pero cuando murió, resultó que había hecho fortuna en bienes raíces. Y en un acto de culpa o redención, me dejó todo a mí, su única hija, de su primer matrimonio. Fueron propiedades, terrenos, inversiones. No era una fortuna inmensa, pero sí muy considerable.
Cuando recibí esa herencia, Roberto y yo estábamos luchando para sacar adelante a Miguel, que entonces tenía como 12 años. Mi primer instinto fue contarle a Roberto usar ese dinero para mejorar nuestras vidas. Pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, tal vez fue la memoria de mi madre advirtiéndome que siempre guardara algo solo para mí, que nunca dejara que nadie supiera todos tus secretos. Así que contraté a un abogado, el licenciado Méndez, un hombre serio y profesional que manejó todo con absoluta discreción. Invertimos el dinero sabiamente, compramos propiedades en zonas que estaban desarrollándose, hicimos inversiones conservadoras pero seguras. Durante 25 años, mientras yo limpiaba casas y vivíamos en aparente pobreza, mi fortuna crecía silenciosamente. Cada mes me reunía con el licenciado Méndez, revisábamos las inversiones, firmaba papeles. Tenía una cuenta bancaria que Roberto desconocía, propiedades a mi nombre que nadie sabía que existían. Pero nunca usé ese dinero para nosotros. Y te preguntarás por qué. Al principio pensé que lo estaba guardando para la vejez de Roberto y mía, para asegurarnos de no ser carga para nadie. Luego, pensé en usarlo para ayudar a Miguel, para darle más oportunidades. Pero cada vez que estaba a punto de revelarlo, algo me detenía. Veía cómo Miguel se avergonzaba de nosotros, cómo valoraba más el dinero y el estatus que el amor. Y me di cuenta de que si supiera que teníamos dinero, no nos amaría más, solo nos usaría más. Así que guardé el secreto. Seguimos viviendo modestamente mientras mi cuenta bancaria crecía. Seguí limpiando casas aunque no necesitaba hacerlo, porque eso mantenía la apariencia, porque nadie sospechaba. Roberto seguía trabajando en construcción porque si de repente dejábamos de trabajar, surgirían preguntas. Vivíamos con lo que ganábamos de nuestros trabajos y el otro dinero simplemente crecía, esperando. ¿Esperando para qué? Ni yo misma lo sabía. Hasta ahora. Esa madrugada del 25 de diciembre, mirando esos documentos, supe exactamente para qué había estado esperando ese dinero todo este tiempo. Había estado esperando este momento. El momento en que finalmente usaría esos recursos no para comprar el amor de mi hijo, sino para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Pasé los siguientes días en un silencio que preocupó a Roberto. Él pensaba que estaba deprimida, destruida por lo que había pasado. Y en parte era cierto. El dolor seguía ahí, punzante y constante. Pero ahora tenía compañía, tenía un propósito. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para procesar, que por favor me diera espacio. Mi pobre esposo, tan bueno y noble, respetó mi pedido aunque vi la preocupación en sus ojos. Miguel no llamó ni mandó mensaje después de esa noche. Ni una disculpa, ni una explicación, nada. Como si no hubiera pasado nada, o peor, como si no le importara. Revisé sus redes sociales y ahí estaban las fotos de su perfecta Navidad. Familia feliz, comida abundante, regalos caros. En ninguna foto aparecíamos Roberto y yo. Era como si no existiéramos. Los comentarios eran todos felicitaciones. Nadie sabía que esa misma noche habían echado a sus padres de la puerta. El 28 de diciembre llamé al licenciado Méndez. Le pedí una cita urgente. Nos reunimos en su oficina del centro, un lugar elegante en un edificio alto. Me recibió con la cortesía de siempre, ofreciéndome café y preguntando cómo había pasado las fiestas. Me quebré un poco contándole lo que había sucedido. El licenciado Méndez, que me conocía desde hacía 25 años, que había visto cómo guardaba ese secreto durante décadas, negó con la cabeza con tristeza. Luego le conté mi plan. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa, luego con algo que parecía aprobación. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo que era drástico pero completamente legal y dentro de mis derechos. Me preguntó si estaba segura, porque una vez que pusiera las cosas en movimiento no habría vuelta atrás. Lo miré a los ojos
y le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Empezamos a trabajar inmediatamente. Primero, el licenciado hizo algunas llamadas, contactó a personas, puso en movimiento la maquinaria legal. Yo firmé documentos, autoricé movimientos de dinero, di instrucciones específicas. Después investigamos. Resultó que no era difícil obtener información sobre la vida de Miguel y Daniela. Con los contactos correctos y el dinero adecuado, en pocos días teníamos un panorama completo de su situación financiera. Y lo que descubrimos fue revelador. La casa enorme en la que vivían no era de ellos, estaba a nombre de los padres de Daniela. El negocio que Miguel presumía ser socio era en realidad de la familia de Daniela. Él solo era un empleado bien pagado, pero sin participación real. Los autos lujosos, financiados, las vacaciones caras, pagadas por los suegros, la vida de lujo que llevaban era una fachada sostenida completamente por la familia de Daniela. Miguel no tenía nada propio. Era un mantenido presumiendo vida ajena. El licenciado Méndez también investigó más a fondo y descubrimos algo interesante. La empresa donde trabajaba Miguel estaba en proceso de expansión y buscaban inversionistas. Era una oportunidad perfecta. A través de una empresa fantasma que el licenciado estableció, hicimos una oferta de inversión tan generosa que era imposible de rechazar. En 2 semanas, yo era socia mayoritaria de la empresa donde trabajaba mi hijo, y él no tenía ni idea. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Todo estaba bajo el nombre de la empresa fantasma, con representantes legales que manejaban todo. Miguel seguía yendo a trabajar todos los días sin saber que su propia madre era ahora técnicamente su jefa. Pero eso era solo el principio. También descubrimos que los padres de Daniela, don Ernesto y doña Marta, estaban teniendo problemas financieros. Habían hecho inversiones malas, tenían deudas y estaban buscando desesperadamente vender algunas propiedades para cubrir sus compromisos. Entre esas propiedades estaba la casa donde vivían Miguel y Daniela. La pusieron en venta discretamente, sin decirle a nadie, esperando venderla rápido para salvar sus otros negocios. A través de otro intermediario, hicimos una oferta en efectivo por esa casa, muy por encima del precio de mercado, con la condición de que la venta se cerrara rápido y en absoluto silencio. Don Ernesto y doña Marta aceptaron inmediatamente. En cuestión de 3 semanas, yo era dueña de la casa donde vivía mi hijo. Él vivía en mi propiedad y no lo sabía. Seguía su vida normal, yendo a trabajar a la empresa de la que yo era socia mayoritaria, volviendo a la casa que ahora me pertenecía, sin tener la menor idea de que cada aspecto de su vida perfecta ahora estaba en mis manos. Roberto notó que yo estaba diferente. Salía más seguido, me arreglaba mejor, tenía un brillo en los ojos que no había tenido en años. Le dije que había empezado terapia, que estaba trabajando en sanar del dolor. No era mentira del todo, esto era mi terapia. Una tarde me preguntó directamente si estaba planeando algo. Lo miré a los ojos, a este hombre que había sido mi compañero durante más de 4 décadas, que merecía saber la verdad, y se la conté. Todo, la herencia secreta, el dinero que había guardado durante 25 años, las inversiones, las propiedades, todo. Roberto se quedó en shock. Me miró como si fuera una extraña. Luego preguntó por qué nunca le había dicho, por qué habíamos vivido con tantas carencias teniendo ese dinero. Le expliqué mis razones. Le dije que había querido protegernos, proteger a Miguel, de volverse como era ahora desde más joven. Le pedí perdón por haberle ocultado algo tan importante. Esperaba que se enojara, que se sintiera traicionado. Pero después de un largo silencio, Roberto hizo algo inesperado. Se rió. Una risa amarga al principio, luego más genuina. Dijo que durante todos estos años había pensado que era el único secreto en nuestra familia, pero resultaba que su esposa era toda una mujer de negocios secreta. Luego le conté mi plan completo, lo que había hecho, lo que planeaba hacer. El color se le fue de la cara mientras escuchaba. Cuando terminé,
Me preguntó si estaba segura, si realmente queríamos hacer esto. Le dije que él no tenía que estar involucrado, que esto era mi decisión, mi venganza. Pero Roberto negó con la cabeza, tomó mis manos entre las suyas y dijo que después de lo que Miguel nos había hecho, después de la humillación que habíamos sufrido, él estaba conmigo hasta el final. Éramos un equipo, como siempre habíamos sido. Esa noche hicimos el amor por primera vez en meses. Había algo diferente, una conexión renovada, una complicidad nueva entre nosotros. Ya no éramos las víctimas patéticas rogando por el amor de un hijo ingrato. Éramos guerreros preparándonos para la batalla. A mediados de enero, los padres de Daniela finalmente le dijeron que habían vendido la casa. Fue un escándalo monumental. Daniela llamó histérica a Miguel al trabajo, gritando que sus padres los habían traicionado, que cómo se atrevían a vender su casa sin consultarles. Miguel llegó corriendo a la casa donde lo esperaban don Ernesto y doña Marta con caras largas. Le explicaron la situación financiera, las deudas, la necesidad de vender. Daniela lloró, gritó, los acusó de no quererla. Miguel intentó razonar, preguntar si podían comprar la casa ellos mismos, pero don Ernesto fue claro. Necesitaban el dinero inmediatamente. La venta ya estaba cerrada. Los nuevos dueños tomarían posesión en 30 días. Tenían un mes para encontrar dónde vivir. Yo me enteré de todo esto a través del licenciado Méndez, quien tenía sus fuentes. Escuchar sobre su desesperación me produjo una satisfacción oscura que nunca había experimentado antes. Ellos, que nos habían humillado, que nos habían hecho sentir menos, ahora estaban experimentando su propia humillación. Pero esto era solo el aperitivo. Miguel intentó conseguir un préstamo para comprar otra casa, pero descubrió que sin el respaldo de los suegros, sin propiedades a su nombre, sin ahorros reales porque todo su dinero se iba en mantener las apariencias, ningún banco le prestaría lo suficiente para la zona donde querían vivir. Tendría que mudarse a un lugar más modesto, más acorde a sus verdaderos ingresos. La vergüenza de Daniela era palpable. Sus amigas, su círculo social, todos vivían en zonas exclusivas. Mudarse a un barrio clase media sería una humillación social enorme para ella. Desesperados, acudieron a los padres de Daniela pidiendo ayuda para rentar al menos algo decente. Pero don Ernesto, agobiado por sus propios problemas financieros, dijo que no podía ayudarlos, que tendrían que arreglárselas solos. Por primera vez en su vida juntos, Miguel y Daniela estaban verdaderamente solos, sin la red de seguridad del dinero de otros. Durante ese mes, los vi desmoronarse desde mi observatorio secreto. Miguel estaba estresado, trabajando horas extras intentando ahorrar algo de dinero. Daniela se negaba a ver casas en zonas que consideraba debajo de su estatus. Peleaban constantemente. La tensión en su matrimonio era evidente. Sofía, la pobre niña, no entendía por qué sus padres estaban siempre enojados, por qué tenía que dejar su cuarto de princesa, por qué todo estaba en cajas. A principios de febrero, faltando una semana para que tuvieran que desalojar la casa, Miguel finalmente se quebró. Le marcó a Roberto. Mi esposo me avisó que estaba llamando. Pusimos el teléfono en altavoz para escuchar juntos. La voz de Miguel sonaba diferente, quebrada, humilde. Pidió hablar con nosotros. Dijo que necesitaba vernos. Roberto, siguiendo el plan que habíamos trazado, dijo que sí, que podían venir a la casa. Miguel pareció sorprendido. Probablemente esperaba que nos negáramos después de lo que había pasado. Acordamos que vinieran el sábado por la tarde. Ese sábado arreglé la casa más de lo normal. Hice comida, preparé café, puse flores en la mesa. Roberto me preguntó por qué me molestaba si sabíamos lo que venía. Le dije que era importante mantener las apariencias, que ellos tenían que ver lo que siempre habían visto, los mismos padres humildes de siempre. A las 4 de la tarde llegaron. Solo Miguel. Daniela se había negado a venir. Cuando abrí la puerta y lo vi, me sorprendió lo mal que se veía.
Había perdido peso, tenía ojeras, su ropa, aunque todavía era cara, se veía arrugada. Parecía haber envejecido años en semanas. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te hieran, quiso abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte que recordaba la humillación en la puerta de su casa en Navidad, se mantuvo fría. Lo invité a pasar, le ofrecí café. Nos sentamos en la sala, ese silencio incómodo llenando el espacio. Miguel miraba sus manos, incapaz de vernos a los ojos. Roberto y yo esperamos. No íbamos a facilitarle esto. Finalmente empezó a hablar. Dijo que lamentaba lo que había pasado en Navidad, que había estado bajo mucha presión, que Daniela había insistido en que la cena fuera solo con su familia porque sus padres estaban pasando por problemas y querían privacidad. Que él había intentado convencerla de invitarnos, pero ella se había puesto histérica. Mentiras sobre mentiras, y malas además. Si hubiera querido que estuviéramos ahí, hubiera insistido, hubiera peleado por nosotros. Pero no dijo nada de eso. En lugar de eso, siguió con excusas vacías. Roberto le preguntó directamente por qué estaba ahí realmente. Miguel se quebró entonces. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras contaba sobre la venta de la casa, los problemas financieros de los suegros, la imposibilidad de conseguir crédito, la desesperación de no saber dónde iban a vivir. Luego vino la verdadera razón de su visita. Preguntó si podían quedarse con nosotros temporalmente, solo unas semanas mientras encontraban algo. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada después de cómo nos había tratado, pero que no tenía a dónde más ir. Que Daniela se negaba a vivir en los únicos lugares que podían pagar, que estaban al borde del divorcio, que tenía miedo de perder a su familia. Observé a mi hijo desmoronarse frente a mí, suplicando, y sentí una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Roberto me miró, esperando mi señal. Este era el momento que habíamos planeado. Le dije a Miguel que su padre y yo necesitábamos hablarlo, que era una decisión importante, que lo llamaríamos en unos días con una respuesta. Miguel pareció aliviado de que al menos no era un no inmediato. Se fue con un poco de esperanza en los ojos, sin saber que estaba caminando directo a la trampa. Los siguientes días fueron cruciales. El licenciado Méndez finalizó todos los preparativos. Los documentos estaban listos, las sorpresas preparadas. Llegó el momento de la verdad. Le marqué a Miguel y le dije que habíamos decidido ayudarlo, pero que necesitábamos reunirnos todos juntos, incluyendo a Daniela, para establecer reglas claras si iban a vivir con nosotros. Miguel accedió inmediatamente, tan desesperado que hubiera aceptado cualquier condición. Acordamos reunirnos el jueves por la tarde en nuestra casa. Le dije que trajera a Sofía también, que queríamos ver a nuestra nieta. Ese jueves limpié la casa hasta que brilló. Roberto estaba nervioso, le temblaban las manos mientras se arreglaba. Yo estaba extrañamente calmada. Había esperado este momento durante semanas, había planeado cada detalle. En mi bolso tenía un sobre con documentos. En la mesa de la sala había otros sobres esperando. El licenciado Méndez llegaría a las 5:30, media hora después de que llegaran ellos. Todo estaba perfectamente coreografiado. A las 5 en punto tocaron la puerta. Abrí y ahí estaban los tres. Miguel se veía ansioso. Daniela tenía una expresión de disgusto absoluto al tener que pisar nuestra humilde casa, y Sofía se veía confundida. La niña me vio y sus ojos se iluminaron. Corrió hacia mí gritando, ¡Abuela!, y me abrazó. Ese abrazo espontáneo casi rompe mi determinación. La abracé fuerte, oliendo su cabello, sintiendo su cuerpecito contra el mío. Era inocente en todo esto, pero luego Daniela la jaló bruscamente, diciéndole que no molestara, y mi determinación volvió, más fuerte que nunca. Los invité a pasar. Ofrecí café que Daniela rechazó con un gesto de desprecio. Nos sentamos en la sala. La tensión era palpable.
Miguel empezó a hablar sobre sus planes, cuánto tiempo pensaban quedarse, cómo contribuirían a los gastos. Daniela lo interrumpió diciendo que solo sería temporal, hasta que las cosas mejoraran. Su tono implicaba que vivir con nosotros era lo peor que podía pasarle. Roberto y yo nos miramos. Era momento de empezar. Tomé uno de los sobres de la mesa y se lo entregué a Miguel. Me preguntó qué era. Le dije que lo abriera y leyera. Con manos temblorosas abrió el sobre y sacó los documentos. Mientras leía, vi cómo su rostro pasaba de confusión a incredulidad. Daniela le arrebató los papeles y los leyó también. Se pusieron pálidos. Los documentos mostraban que yo era la nueva dueña de la casa donde habían estado viviendo. Miguel me miró como si no me reconociera. Preguntó cómo era posible, de dónde había sacado dinero para comprar esa casa. Sonreí y le dije que había muchas cosas que no sabía sobre su madre. Daniela explotó. Empezó a gritar que esto era imposible, que éramos pobres, que limpiaba casas, que esto tenía que ser una broma o una estafa. Su histeria era música para mis oídos. Calmadamente tomé otro sobre y se lo di a Miguel. Este contenía información sobre la empresa donde trabajaba, mostrando la estructura de socios y ahí, aunque bajo el nombre de una empresa, estaba claramente establecido quién era el inversionista mayoritario. Había una nota del licenciado Méndez explicando que yo, Carmen Rodríguez, era la beneficiaria final de esa inversión. Miguel leyó y releyó el documento como si estuviera en otro idioma. Dijo que esto no podía ser real, que era imposible. Le dije que era muy real y que había más. Justo entonces sonó el timbre. Era el licenciado Méndez, puntual como siempre. Lo dejé entrar y lo presenté como mi abogado. Un hombre en traje caro, maletín de piel, todo muy profesional. Miguel y Daniela lo miraban boquiabiertos. El licenciado Méndez saludó cordialmente y procedió a confirmar todo lo que les había mostrado. Explicó que durante 25 años había manejado mis inversiones y patrimonio, que yo era una mujer de recursos considerables, que todo era completamente legal y documentado. Miguel me miraba como si fuera un extraterrestre. Preguntó por qué había guardado este secreto, por qué habíamos vivido con carencias si tenía dinero. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras hablaba. Les dije que había guardado el secreto porque quería que Miguel aprendiera el valor del trabajo, del esfuerzo, que no creciera siendo un niño rico malcriado, que había visto cómo el dinero corrompe a las personas, cómo las vuelve superficiales y crueles, que quería que mi hijo fuera diferente. Me volteé y los miré a los ojos. Les dije que aparentemente había fallado, porque de todos modos se había convertido en exactamente lo que temía, alguien que valoraba el dinero y el estatus por encima del amor y la familia. Miguel intentó hablar, pero lo callé. No había terminado. Le recordé cada sacrificio que habíamos hecho, cada humillación que habíamos soportado. Le hablé de las Navidades sin regalos para nosotros para que él tuviera todo, de la salud de Roberto destruida por el trabajo duro, de mis manos deformadas por la artritis de limpiar casas que en realidad no necesitaba limpiar, de las joyas de mi madre que vendí para pagar su educación cuando todo el tiempo podía haber pagado cómodamente con mi dinero secreto. Le pregunté si sabía por qué había seguido trabajando, viviendo modestamente, ocultando mi patrimonio incluso cuando él ya era adulto. Le dije que era porque quería ver qué tipo de hombre se había convertido, que quería saber si nos amaría por quienes éramos, no por lo que teníamos, que durante todos estos años había estado observando, esperando que mostrara aunque fuera un atisbo de gratitud, de amor genuino, de respeto, pero en lugar de eso nos había dado la espalda, avergonzándose de nosotros, tratándonos como basura. La voz se me quebró al recordar esa noche de Navidad. Le dije que cada palabra que pronunció en esa puerta, cada gesto de desprecio, cada risa burlona de su esposa, había sido como un cuchillo en mi corazón,
que nos había humillado de la peor manera posible, rechazándonos en la época que se supone es de amor y familia. Daniela intentó defenderse diciendo que ella no sabía, que si hubiera sabido que teníamos dinero nos hubiera tratado diferente. Y ahí estaba, la confirmación de lo que siempre supe. Para ella solo importaba el dinero. Le dije que exactamente por eso había mantenido el secreto, porque gente como ella solo respeta las cuentas bancarias, no las personas. Roberto habló entonces, su voz ronca de emoción. Le dijo a Miguel que él había sido su orgullo, su razón para levantarse cada mañana a trabajar hasta destruir su cuerpo. Que cada ladrillo que puso, cada gota de sudor, cada dolor en la espalda había valido la pena pensando en el futuro de su hijo. Pero que ese hijo había muerto la noche de Navidad, que el hombre sentado frente a nosotros era un extraño que compartía el nombre de nuestro hijo, pero no su corazón. Miguel lloraba ahora descontroladamente, intentando acercarse a Roberto, pero mi esposo lo detuvo con un gesto. El licenciado Méndez intervino entonces con su voz profesional. Explicó las implicaciones legales de la situación. La casa donde vivían era nuestra propiedad. Podíamos pedirles que desalojaran inmediatamente si queríamos. En cuanto a la empresa, aunque yo era socia mayoritaria, no planeaba interferir con su trabajo, al menos no todavía. Eso dependería de cómo se comportaran de ahora en adelante. Miguel preguntó qué queríamos de ellos, qué tenía que hacer para arreglar esto, y ahí llegamos al corazón del asunto. Les dije que no queríamos su dinero, obviamente no lo necesitábamos. No queríamos disculpas vacías que solo salían porque ahora sabían que teníamos recursos. Lo que queríamos era algo que el dinero no podía comprar. Queríamos respeto genuino. Queríamos una relación real con nuestra nieta, no las migajas que nos habían dado. Queríamos que Miguel recordara de dónde venía, quiénes eran sus padres realmente, no la versión pobre y avergonzante que le había presentado a su esposa y sus amigos. Queríamos dignidad. Le dije a Miguel que tenía una elección. Podía seguir siendo el hombre superficial en el que se había convertido, aliado con una mujer que solo valoraba las apariencias, y en ese caso tendría que enfrentar las consecuencias. Desalojo inmediato de la casa, y aunque no lo despediría de la empresa, me aseguraría de que nunca ascendiera, que se quedara exactamente donde estaba viendo cómo otros progresaban. O podía elegir cambiar realmente, no solo de palabra, sino de acción. Reconocer sus errores, no solo con nosotros, sino consigo mismo. Reevaluar su matrimonio con una mujer que obviamente lo había cambiado para peor. Y ganarse, día a día, el derecho a ser llamado nuestro hijo de nuevo. Daniela explotó ante esto. Gritó que cómo me atrevía a meterme en su matrimonio, que ella no tenía que cambiar nada, que esto era chantaje. Le respondí muy calmada que tenía toda la razón, ella no tenía que cambiar nada. Pero entonces tendría que encontrar otro lugar donde vivir, porque no serían bienvenidos en mi propiedad. Y que Miguel tendría que elegir entre su esposa y su familia, porque ya no podía tener ambas si ella seguía siendo la persona venenosa que era. Miguel se puso en medio intentando calmar las aguas, pero era obvio que estaba dividido. Por un lado estaba su esposa, la madre de su hija, la vida de lujo a la que se había acostumbrado aunque fuera falsa. Por otro lado estábamos nosotros, y ahora también los recursos que obviamente necesitaba. Vi el cálculo en sus ojos y me dio asco. Incluso ahora estaba pensando qué le convenía más, no qué era lo correcto. Daniela vio la misma indecisión y se levantó furiosa. Dijo que no necesitaban nada de nosotros, que se irían y encontrarían su propio camino. Agarró a Sofía del brazo y se dirigió a la puerta. Pero Miguel no se movió. Se quedó sentado, la cabeza entre las manos, llorando. Daniela se volvió y le gritó que la acompañara, pero él negó con la cabeza. Dijo que estaba cansado, cansado de vivir una mentira, cansado de pretender ser alguien que no era, cansado de sacrificar a su familia real por impresionar a gente que no importaba.
Daniela se quedó helada. Miguel levantó la cara y le dijo que quizás era momento de que se separaran, que obviamente querían cosas diferentes de la vida, que ella quería un estilo de vida que él no podía darle sin la ayuda de otros, y que él estaba harto de ser un accesorio en la vida perfecta que ella había construido. El divorcio había estado rondando desde hacía semanas, pero escucharlo en voz alta choqueó a todos. Sofía empezó a llorar sin entender qué pasaba. Daniela se puso pálida, luego roja de furia. Le gritó a Miguel que era un fracasado, que sin ella no era nada, que había sido ella y su familia quienes lo habían sacado de la mediocridad, que se arrepentiría de esto. Tomó a Sofía y salió dando un portazo. El silencio que quedó después era denso, pesado. Miguel seguía sentado, destrozado. Roberto y yo nos miramos, sin estar seguros de qué hacer ahora. El licenciado Méndez, con su profesionalismo habitual, dijo que nos dejaría para que habláramos en familia, que lo llamáramos si necesitábamos algo. Se despidió y salió discretamente. Nos quedamos los tres solos, padres e hijo, por primera vez en años realmente solos, sin máscaras ni pretensiones. Miguel habló sin levantar la vista. Dijo que tenía razón en todo, que se había convertido en alguien que no reconocía, que la vergüenza de sus orígenes había sido plantada por Daniela, pero que él la había dejado crecer, que nunca nos había defendido cuando debió hacerlo, que nos había tratado peor que a extraños, que el éxito profesional y el dinero de su esposa lo habían cegado, haciéndole creer que eso era lo importante en la vida, que había olvidado quién era, de dónde venía, qué valores le habíamos enseñado. Dijo que esa noche de Navidad, después de cerrar la puerta en nuestras caras, había visto nuestras figuras alejándose por la ventana y por un momento volvió a ser el niño que éramos, sintiéndose horrible. Pero Daniela había hecho un brindis, diciendo que ahora sí era una familia de verdad sin elementos discordantes, y todos rieron, y él también rió, aunque se sentía morir por dentro. Que esa noche no pudo dormir, que había ido al baño y vomitado de la culpa y la vergüenza. Pero que luego la vida siguió, y era más fácil no pensar en ello, enterrarlo, pretender que no había pasado, hasta que todo su mundo falso se empezó a desmoronar y no tuvo más remedio que enfrentar la realidad. Me acerqué a mi hijo y por primera vez en la tarde lo toqué. Puse mi mano en su hombro. Le dije que podía empezar de nuevo, que no era tarde para cambiar, pero que tenía que ser un cambio real, profundo, no solo palabras, que tendría que enfrentar consecuencias, reconstruir desde cero, ganarse nuestro perdón y respeto día a día, que no sería fácil y que no había garantías de que las cosas volvieran a ser como antes, porque la confianza, una vez rota, es difícil de reparar, pero que si estaba dispuesto a intentarlo genuinamente, nosotros estaríamos ahí. Roberto añadió que tendría que tomar decisiones difíciles, que claramente su matrimonio estaba roto, que tendría que pelear por la custodia de Sofía, que su vida cambiaría drásticamente, pero que eso era parte de crecer, de asumir responsabilidad por las decisiones que había tomado. Miguel se quedó con nosotros esa noche. Daniela le mandó mensajes furiosos que él ignoró. Hablamos hasta la madrugada. Realmente hablamos por primera vez en años. Miguel nos contó cómo había sido su vida realmente, las presiones de Daniela y su familia, cómo lentamente había ido perdiendo su identidad, convirtiéndose en lo que ellos querían que fuera, cómo en el fondo siempre se había sentido un impostor, un pobre pretendiendo ser rico. Nosotros le contamos sobre los años de secretos, por qué había tomado la decisión de ocultar el dinero, cómo había sido verlo transformarse en alguien irreconocible. Fue doloroso, catártico, necesario. A la mañana siguiente, Miguel se fue temprano diciendo que tenía mucho que pensar y arreglar. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniela presentó demanda de divorcio casi inmediatamente, claramente furiosa por haber perdido el control de la situación. Pidió la custodia completa de Sofía, pensión alimenticia exorbitante,
división de bienes que no existían porque nunca habían tenido nada a su nombre. Miguel contrató un buen abogado, pagado con un adelanto que nosotros le dimos, no como regalo sino como préstamo que tendría que pagar. La batalla legal fue sucia. Daniela y su familia intentaron pintar a Miguel como mal padre, como alguien inestable. Pero el abogado de Miguel, con información que nosotros proporcionamos a través del licenciado Méndez, reveló la verdadera situación financiera de la familia de Daniela, las deudas, los problemas. También documentamos las veces que Daniela había alejado a Sofía de nosotros, que había rechazado comida casera que le llevábamos a la niña, mostrando un patrón de comportamiento superficial y materialista que no favorecía el bienestar de la menor. Miguel se mudó a un departamento modesto, nada comparado con la casa donde vivía antes, pero era suyo, pagado con su salario real. Empezó a vivir de acuerdo a sus verdaderos medios, sin pretensiones. Nosotros no le dimos dinero más allá del préstamo para el abogado. Queríamos que aprendiera a valerse por sí mismo. Lo visitábamos regularmente, ayudándolo a amueblar su nuevo espacio con cosas sencillas, pero funcionales. Era extraño verlo así, mi hijo ejecutivo, viviendo en un departamento de 2 habitaciones, con muebles de segunda mano. Pero también había algo auténtico en ello, algo real que había estado ausente durante años. Poco a poco empezó a cambiar. Se dejó de preocupar tanto por las apariencias, por lo que otros pensaran. Empezó a reconectarse con viejos amigos de la universidad, que había abandonado porque no encajaban con su nueva imagen. Incluso buscó a algunos primos y tíos de nuestra familia que había ignorado durante años. El proceso de divorcio tomó meses, pero eventualmente se llegó a un acuerdo. Custodia compartida de Sofía, cada uno una semana, sin pensión alimenticia excesiva, porque quedó claro que Miguel no tenía los recursos que Daniela pretendía. Ella se quedó con algunos bienes menores, él con otros. Daniela rápidamente empezó a salir con alguien más, un hombre mayor con dinero, claramente buscando mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. A Miguel le dolió al principio, no porque la amara todavía, sino porque confirmaba que todo lo que habíamos dicho sobre ella era cierto, que solo le había interesado por lo que podía proveerle, por la imagen que proyectaban juntos. La primera vez que Miguel trajo a Sofía a su departamento para su semana de custodia, nos invitó a cenar. Fue una cena sencilla, pasta que él mismo cocinó, nada elegante pero hecha con amor. Sofía estaba confundida al principio, acostumbrada al lujo, a las niñeras, a tener todo. Pero Miguel le explicó que así vivía ahora, que no había nada de malo con la sencillez, que lo importante era estar juntos. La niña se adaptó sorprendentemente rápido. Sin Daniela constantemente criticando y controlando, Sofía floreció. Empezó a visitarnos regularmente, a nuestra casa humilde que antes había estado prohibida para ella. Le enseñé a hacer tamales, la misma receta que su padre había amado de niño. Sus pequeñas manos intentando envolver el maíz en las hojas eran torpeza, pero llenas de entusiasmo. Roberto le enseñó a jugar damas chinas. Pasaban horas jugando y riendo. Sofía descubrió que podía ser niña, que no tenía que ser perfecta todo el tiempo, que mancharse cocinando o ensuciarse jugando estaba bien. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntas, Sofía me preguntó por qué su mamá decía que éramos pobres si teníamos una casa bonita y comida rica. Le expliqué que ser rico o pobre no tiene que ver solo con dinero, que hay gente con mucho dinero pero pobre de corazón, y gente con poco dinero pero rica en amor y valores, que lo importante era ser buena persona, trabajar honestamente, tratar a otros con respeto. La niña me abrazó y dijo que le gustaba venir a nuestra casa porque aquí se sentía querida. Esas palabras valieron más que todo el dinero en mi cuenta bancaria. Miguel también cambió en su trabajo. Sin la presión de Daniela de escalar a toda costa, de impresionar a todos, se enfocó en hacer bien su trabajo sin política ni juegos. Irónicamente, esto hizo que sus superiores
incluyéndome a mí, aunque él no supiera que yo estaba detrás, lo notaran más. Recibió un ascenso basado en mérito real, no en conexiones. Su salario mejoró honestamente. Y cuando recibió su primer bono, vino a la casa con un regalo para cada uno. Para Roberto, herramientas nuevas de calidad. Para mí, un chal hermoso. No eran cosas caras, pero fueron elegidas con cuidado y amor. Lloré cuando abrí mi regalo porque era la primera vez en años que mi hijo me daba algo pensado para mí, no comprado por obligación. Han pasado 8 meses desde aquella confrontación en nuestra sala. 8 meses de reconstrucción lenta pero constante. Miguel no es perfecto. Todavía tiene momentos de recaída, de preocuparse demasiado por apariencias o de hacer comentarios que revelan que aún tiene trabajo que hacer. Pero está tratando, genuinamente tratando de ser mejor. Roberto y yo decidimos hacer algunos cambios también. Renovamos nuestra casa, no ostentosamente, pero sí haciéndola más cómoda. Compramos muebles nuevos, arreglamos cosas que habían estado rotas por años, no para impresionar a nadie, sino porque nos lo merecíamos después de décadas de privaciones innecesarias. También empezamos a viajar, Roberto y yo. Fuimos a la playa por primera vez en 30 años. Visitamos lugares que siempre habíamos querido conocer, pero nunca nos permitimos. Descubrimos que la vida después de los 60 puede ser hermosa, que no es tarde para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Le conté a Miguel sobre mis propiedades de inversión, sobre el portafolio que había construido durante décadas. Le expliqué estrategias financieras, le enseñé sobre inversiones. No para darle dinero, sino para darle conocimiento. Quería que aprendiera a construir su propio patrimonio honestamente, desde cero, como yo lo había hecho. Miguel se convirtió en un estudiante ávido, leyendo libros de finanzas, haciendo preguntas, empezando sus propias inversiones modestas. Daniela intentó varias veces causar problemas. Llamaba a Miguel a mitad de la noche inventando emergencias con Sofía que no existían. Intentó ponerla en contra nuestra, diciéndole que éramos malas influencias. Pero Sofía, con esa claridad que tienen los niños, veía a través de las manipulaciones. Prefería estar con su papá y con nosotros que en la casa nueva y elegante de su mamá con el padrastro rico, que apenas le prestaba atención. En una de las audiencias de seguimiento del divorcio, el juez notó que Sofía estaba más feliz, más saludable emocionalmente desde que pasaba más tiempo con Miguel. Daniela, en contraste, estaba tan enfocada en su nueva relación y en mantener su estilo de vida que descuidaba a su hija. El juez modificó el acuerdo de custodia dándole a Miguel la custodia principal, con Daniela teniendo visitas alternas. Fue un golpe duro para Daniela, no porque amara a su hija, sino porque era una derrota, una señal pública de que había perdido. Sofía empezó a vivir permanentemente con Miguel, visitando a su madre algunos fines de semana. La niña floreció aún más. Empezó a ir a una escuela pública cerca del departamento de Miguel, haciendo amigos de todo tipo de trasfondos, no solo niños ricos. Se volvió menos materialista, más agradecida, más amable. Era la nieta que siempre habíamos soñado tener. Un día, Miguel nos pidió que nos sentáramos, que tenía algo importante que decirnos. Pensé que tal vez había conocido a alguien nuevo o que tenía noticias del trabajo. Pero lo que dijo nos sorprendió. Dijo que había estado yendo a terapia durante meses, trabajando en entender por qué había hecho las cosas que hizo, por qué había permitido que Daniela lo cambiara tanto, por qué nos había rechazado, que había descubierto que parte de ello era inseguridad profunda, sentirse menos que otros, y que cuando Daniela y su familia lo aceptaron haciéndolo parte de su mundo de privilegio, se aferró a eso como validación, que había confundido éxito material con valor personal, que nos había rechazado porque éramos un recordatorio de lo que él veía como sus orígenes inferiores, sin darse cuenta de que esos orígenes eran en realidad su mayor fortaleza, que le habíamos dado valores, ética de trabajo, amor genuino, cosas que ningún dinero puede comprar.
Pidió perdón, no solo con palabras, sino con lágrimas genuinas, con vulnerabilidad real. Dijo que entendía si nunca podíamos perdonarlo completamente, que lo que nos había hecho era imperdonable, pero que pasaría el resto de su vida intentando ser el hijo que merecíamos. Roberto y yo lloramos también. Le dijimos que el perdón era un proceso, que ya habíamos empezado ese camino, pero que tomaría tiempo, que habían sido años de dolor que no se borraban con unos meses de cambio, pero que estábamos orgullosos de los pasos que estaba tomando, de la valentía que requería enfrentarse a sí mismo, cambiar, empezar de nuevo, que ya veíamos al hijo que criamos resurgiendo del hombre superficial en el que se había convertido. Esa noche cenamos juntos, los cuatro, Miguel, Sofía, Roberto y yo. Una cena sencilla en nuestra casa, con comida casera y mucho amor. Sofía nos contó sobre su día en la escuela. Miguel compartió una idea de negocio que estaba desarrollando, algo propio, independiente de la empresa donde trabajaba. Roberto habló sobre un proyecto de carpintería que estaba haciendo, un hobby que había retomado ahora que tenía más tiempo. Yo compartí planes de un viaje que estábamos planeando a Europa, algo que siempre había soñado. Era una escena de normalidad familiar que había estado ausente durante años. No había pretensiones, ni máscaras, ni juegos de poder. Solo una familia real, imperfecta pero auténtica, compartiendo la vida. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos, algo que nunca hubiera pasado en la casa de Daniela donde había empleados para todo, Miguel me dijo que ahora entendía por qué había guardado el secreto del dinero. Que si hubiera crecido sabiendo que éramos ricos, probablemente hubiera sido peor, más consentido, sin la ética de trabajo que le inculcamos. Que el haberlo hecho trabajar por todo, valorar cada peso, le dio herramientas que ahora apreciaba. Que el problema no fue cómo lo criamos, sino cómo él había elegido olvidar esas lecciones cuando conoció una vida más fácil. Roberto y yo también hicimos las paces con el pasado. Una noche, después de que Miguel y Sofía se fueron, nos sentamos en la sala con una copa de vino, algo que antes nunca nos permitíamos. Roberto me preguntó si me arrepentía de haber guardado el secreto del dinero durante tantos años, de haber vivido con privaciones innecesarias. Lo pensé honestamente antes de responder. Le dije que no me arrepentía del secreto en sí, que había tenido sus razones, pero que quizás podía haberle confiado a él, que no había sido justo hacerlo cargar con preocupaciones financieras cuando yo tenía recursos para aliviarlas, que probablemente su salud estaría mejor si no hubiera trabajado tan duro innecesariamente. Roberto escuchó y luego sonrió. Dijo que entendía por qué lo había hecho, que en cierta forma el trabajo duro le había dado propósito, identidad, orgullo, que sí, su espalda dolía y sus manos estaban callosas, pero que eso era testimonio de una vida vivida con dignidad, de un hombre que proveyó para su familia honestamente, que no cambiaría eso aunque pudiera. Nos abrazamos, ese abrazo largo de dos personas que han vivido una vida entera juntas, con sus secretos y verdades, sus errores y aciertos, pero siempre juntos. Me di cuenta de que nuestro matrimonio era más fuerte ahora que nunca, fortalecido por esta crisis que podría haberlo destruido. Decidimos hacer algo simbólico. Fuimos al banco y abrimos una cuenta conjunta, combinando todo, sin secretos. Ya no había razón para ocultaciones. También establecimos un fondo educativo para Sofía, asegurándonos de que tendría oportunidades, pero también enseñándole sobre administración financiera desde joven. No queríamos que el dinero la corrompiera como había pasado con su madre, pero tampoco que viviera con las privaciones innecesarias que nosotros habíamos autoimpuesto. El balance era clave. Visitamos a un planificador financiero y estructuramos nuestra herencia. Miguel recibiría su parte, sí, pero con condiciones. Tendría que demostrar durante años que había cambiado realmente, que valoraba a la familia sobre el dinero, que usaría los recursos sabiamente. No era castigo, sino protección. Queríamos asegurarnos de que el dinero no destruyera el progreso que había hecho.
La mayor parte de nuestro patrimonio iría a un fideicomiso para Sofía, disponible para su educación y establecimiento en la vida, pero administrado por fiduciarios hasta que tuviera madurez suficiente. También establecimos donaciones a causas benéficas, ayuda para familias trabajadoras, becas educativas. Queríamos que nuestro dinero hiciera bien en el mundo, no solo acumularse. Un año después de aquella fatídica Navidad, decidimos hacer una cena especial. Invitamos a Miguel y Sofía, pero también a otros miembros de la familia que habían sido ignorados durante años, primos, tíos, viejos amigos. Decoramos la casa hermosamente, no con lujo ostentoso, sino con calidez y amor. Preparé tamales de nuevo, la misma receta, pero esta vez con ayuda de Sofía y Miguel. Ver a mi hijo y mi nieta en la cocina, riendo mientras intentaban envolver los tamales torpemente, llenó mi corazón de una felicidad que el dinero jamás podría comprar. La cena fue ruidosa, caótica, llena de risas y conversaciones cruzadas. Nada elegante ni refinado como las cenas que Daniela solía organizar, pero era real, auténtica, llena de amor genuino. En un momento dado, Miguel se puso de pie y pidió silencio. Con voz emocionada, agradeció a todos por estar ahí, especialmente a nosotros. Dijo públicamente lo que había hecho, cómo nos había tratado, la vergüenza que sentía por ello. Pidió perdón no solo a nosotros, sino a todos los presentes, familia y amigos que también había abandonado en su búsqueda de estatus. Les dijo que había aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las relaciones, en el amor, en la comunidad. Que había sido un tonto al cambiar oro por oropel, sustancia por apariencia. Que pasaría el resto de su vida siendo mejor. Hubo lágrimas, abrazos, palabras de perdón y ánimo. Fue sanador para todos, un cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno nuevo. Después de la cena, Sofía me pidió que le contara la historia de cómo había guardado el secreto del dinero durante tantos años, cómo había logrado construir un patrimonio en silencio. Se la conté de manera apropiada para su edad, enfocándome en las lecciones. Le hablé sobre la importancia de la previsión, del ahorro, de la inversión inteligente, pero también sobre valores, sobre no dejar que el dinero te cambie, sobre la diferencia entre ser rico en dinero y rico en carácter. La niña escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes. Vi en ella un futuro brillante, no porque tendría dinero, sino porque estaba aprendiendo las lecciones correctas desde joven. Cuando todos se fueron y quedamos solos, Roberto y yo, nos sentamos en el porche mirando las estrellas. Mi esposo tomó mi mano y dijo que había sido un año duro pero transformador, que habíamos perdido a un hijo y recuperado otro, no el mismo sino uno mejor, más auténtico, que había valido la pena el dolor si este era el resultado. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 2 años desde aquella Navidad que cambió todo. Miguel vive modestamente pero dignamente. Inició su propio negocio de consultoría, pequeño todavía pero creciendo honestamente. Sofía está prosperando, una niña feliz y equilibrada que entiende el valor de las cosas y la importancia de las personas. Roberto y yo estamos disfrutando nuestros años dorados, viajando, pasando tiempo con amigos y familia, viviendo la vida que nos negamos durante décadas. El dinero que guardé en secreto durante tantos años finalmente está siendo usado, pero sabiamente. No para comprar amor o respeto, sino para crear oportunidades, ayudar a otros, asegurar el futuro de nuestra familia de manera responsable. Ya no limpio casas ajenas, aunque a veces extraño la simplicidad de ese trabajo. Roberto se retiró de la construcción, su espalda finalmente descansando después de décadas de abuso. Hacemos obras de caridad discretamente, ayudando a familias trabajadoras como nosotros fuimos, porque entendemos sus luchas. Daniela rehizo su vida con su novio rico, ahora prometido. Rara vez vemos a Sofía, perdiendo cada vez más la conexión con su hija por elección propia.
La niña ya no pregunta mucho por ella, tristemente acostumbrada a la inconsistencia de su madre. Pero tiene amor abundante de Miguel, de nosotros, de la familia extendida. No le falta nada importante. A veces reflexiono sobre todo lo que pasó y me pregunto si hice lo correcto. Guardar secretos durante décadas, manipular situaciones, orquestar esa confrontación dramática. Parte de mí se siente culpable por la venganza, por haber usado mi poder financiero como arma. Pero otra parte, la parte que fue humillada y herida profundamente, siente que fue justicia necesaria, que a veces el amor requiere dureza, que ayudar a alguien a veces significa dejarlos tocar fondo, que las lecciones más importantes son las más dolorosas. Miguel me dijo una vez que si no hubiera pasado todo esto, si no lo hubiera confrontado tan dramáticamente, probablemente habría seguido en su camino de superficialidad y materialismo hasta destruirse completamente. Que fue la crisis, el shock de perder todo y descubrir que sus padres pobres eran en realidad personas de recursos, lo que finalmente rompió sus ilusiones y lo forzó a cambiar realmente, que fue cruel pero necesario, como una cirugía dolorosa pero que salva la vida. No sé si nuestra historia tiene una moraleja clara. La vida rara vez es tan simple. Pero si tuviera que compartir lo que aprendí de todo esto, sería varias cosas. Primero, que el dinero revela el carácter. No lo crea. Miguel no se volvió superficial porque Daniela tenía dinero, ya tenía esas tendencias y el dinero simplemente las amplificó. Segundo, que los secretos tienen su lugar pero también su costo. Guardar mi herencia en secreto protegió a mi familia de algunas cosas, pero también creó distancia y dolor innecesario. El balance es difícil de encontrar. Tercero, que nunca es tarde para cambiar, para empezar de nuevo. Miguel a sus casi 40 años rehizo su vida completamente y está mejor por ello. Cuarto, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias sino en relaciones, en paz interior, en vivir de acuerdo a tus valores. Y finalmente, que el amor de padres es complicado, capaz de gran sacrificio pero también de gran dureza cuando es necesario. Amar a alguien no significa aceptar todo de ellos. A veces significa confrontarlos, establecer límites, dejarlos enfrentar consecuencias. Roberto dice que nuestra historia es sobre redención, sobre segunda oportunidades, sobre una familia rota que se sanó aunque quedaron cicatrices. Tiene razón. No somos la familia perfecta, no fingimos serlo, pero somos auténticos ahora de maneras que no lo éramos antes. Miguel conoce nuestras fallas, nosotros conocemos las suyas. Sofía está creciendo entendiendo que las familias son complejas, que las personas cometen errores pero pueden crecer. Son lecciones valiosas. Hace unas semanas celebramos otra Navidad, muy diferente a aquella de hace 2 años. Estuvimos en nuestra casa, Miguel, Sofía, Roberto y yo, más algunos familiares cercanos. Comimos tamales, los mismos que preparé aquella noche fatídica, que nunca fueron comidos con aprecio. Esta vez fueron devorados entre risas y conversación. Intercambiamos regalos modestos pero significativos. Cantamos villancicos terriblemente desafinados. Fue perfecto en su imperfección. Cuando todos se fueron, encontré a Miguel en el porche mirando las estrellas. Me senté junto a él en silencio. Después de un rato dijo que había estado pensando en aquella Navidad, en cómo nos había echado de la puerta, que la culpa todavía lo comía a veces, que no sabía si alguna vez dejaría de arrepentirse. Le dije que el arrepentimiento genuino era bueno, que nos mantenía humildes, que nos recordaba no repetir los mismos errores, pero que también tenía que perdonarse a sí mismo eventualmente, que aferrarse a la culpa para siempre no ayudaba a nadie, que lo que importaba era quién era ahora, no quién había sido. Sofía salió entonces, interrumpiendo nuestro momento, trayendo galletas que habíamos horneado juntas. Se sentó entre nosotros, una cabeza en mi hombro, otra en el de su padre. Los tres miramos las estrellas en silencio cómodo.
Pensé en todas las Navidades pasadas, las duras cuando no teníamos nada pero teníamos amor, las amargas cuando teníamos un hijo que nos rechazaba. Y ahora esta, donde teníamos recursos pero también algo más valioso, una familia real reconectada. La vida tiene ironías extrañas. Pasé 25 años guardando dinero en secreto, viviendo modestamente, negándome comodidades que podía pagar, todo supuestamente por mi familia. Pero en realidad, en algún nivel, estaba protegiéndome a mí misma, protegiendo un recurso que me daba poder, control, seguridad en un mundo donde había tenido poco de eso. Cuando finalmente usé ese poder, no fue para comprar amor, sino para enseñar una lección, para sacudir a mi hijo fuera de su complacencia. Fue manipulador, calculado, algo que la Carmen joven nunca hubiera hecho. Pero la Carmen de 67, endurecida por años de trabajo y decepción, era capaz de ello. No estoy completamente orgullosa de los métodos, pero no puedo negar los resultados. A veces me pregunto qué hubiera pasado si simplemente hubiera perdonado a Miguel sin la confrontación, si hubiera seguido siendo la madre sufrida que acepta todo. Probablemente habríamos seguido en el mismo ciclo tóxico, él tratándonos mal, nosotros aceptándolo, todos miserables. La crisis forzó el cambio que palabras suaves nunca hubieran logrado. Fue doloroso, pero efectivo. Roberto a veces bromea diciendo que me casé con una mujer sencilla y me desperté décadas después con una magnate secreta. Nos reímos de eso ahora, pero sé que hubo dolor real cuando le revelé el secreto. Traicioné su confianza al no decirle durante tanto tiempo, pero también lo protegí de preocupaciones, le permití mantener su orgullo como proveedor. Las motivaciones humanas son complejas, rara vez puramente buenas o malas. Hicimos las paces con eso, eligiendo enfocarnos en el presente y futuro en lugar de rumiar sobre el pasado. Esa es otra lección que aprendí, que a veces tienes que dejar ir, perdonar incluyéndote a ti misma y seguir adelante. Aferrarse a resentimientos o culpa es como tomar veneno esperando que dañe a otro. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar? Si tu hijo te tratara así, te echara de su puerta en Navidad después de todos tus sacrificios, te avergonzara públicamente, te rechazara, y si tuvieras recursos secretos que pudieran cambiar el balance de poder completamente, ¿usarías ese poder para venganza, para justicia, para enseñar una lección? ¿O serías más noble perdonando sin condiciones, manteniendo tu dignidad en silencio? No hay respuestas fáciles. Cada familia es diferente, cada situación única. Lo que funcionó para nosotros podría ser desastroso para otros. Pero te diré esto. Después de años de ser pisoteada, de tragar humillaciones, de poner a todos antes que a mí misma, finalmente me defendí. Finalmente dije, basta. Finalmente usé los recursos que había acumulado cuidadosamente durante décadas, no para comprar amor, sino para exigir respeto. Y fue liberador de maneras que nunca imaginé. Ya no soy la viejita pobre que limpia casas para sobrevivir. Soy una mujer con recursos, con poder, con opciones. Pero más importante, soy una mujer con dignidad restaurada, con relaciones familiares reconstruidas sobre bases más honestas, con un futuro brillante por delante. El dinero fue la herramienta, pero el verdadero cambio fue interno, en cómo me veo a mí misma, en exigir el trato que merezco. Si mi historia te resuena, si has experimentado ingratitud de personas que amas, si te has sacrificado solo para ser rechazada, quiero que sepas que no estás sola, que tu valor no depende de cómo otros te traten, que nunca es tarde para defenderte, para establecer límites, para exigir respeto. No necesitas tener dinero secreto como yo para hacerlo. El verdadero poder viene de conocer tu valor y no aceptar menos de lo que mereces. A veces el amor requiere dureza. A veces ayudar a alguien significa dejar que enfrente consecuencias. A veces la mejor manera de amar a tu familia es amarte primero a ti misma lo suficiente para no permitir que te destruyan.
Estas son lecciones que aprendí tarde en la vida, pero más vale tarde que nunca. Ahora, a casi 70 años, finalmente estoy viviendo, no sobreviviendo, no sacrificándome hasta desaparecer, sino realmente viviendo, viajando, disfrutando, riendo, amando, pero también estableciendo límites y exigiendo respeto. Es una vida que debí haber empezado a vivir décadas atrás, pero estoy agradecida de tenerla ahora. Miguel está construyendo su propia vida, honestamente esta vez, y estoy orgullosa de él. No del ejecutivo falso que fingía ser, sino del hombre trabajador, humilde y auténtico que está convirtiéndose. Sofía crecerá con valores sólidos, entendiendo que el carácter importa más que las apariencias. Y Roberto y yo envejeceremos juntos rodeados de amor real, no de pretensiones vacías. Esta es mi historia. Una historia de secretos y revelaciones, de humillación y redención, de familia rota y sanada. No es perfecta, no tiene un final de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre, pero es real, es humana, es mía. Y después de tantos años de vivir para otros, de guardar secretos, de tragarse dolor, finalmente la conté. La compartí porque quizás alguien la necesite escuchar. Quizás haya otra madre sufriendo el rechazo de un hijo ingrato. Quizás haya otra mujer guardando secretos, sintiéndose atrapada. Quizás haya alguien que necesite saber que puede defenderse, que puede cambiar su narrativa incluso en la vejez, que nunca es tarde para exigir el respeto que merece. Si esa persona eres tú, te digo esto: eres más fuerte de lo que crees, vales más de lo que te han hecho sentir, y mereces amor genuino, respeto real, dignidad completa. No aceptes menos. No te conformes con migajas cuando mereces el banquete completo. Y si tienes que sacudir algunos árboles, confrontar algunas verdades incómodas, usar cualquier poder que tengas para cambiar una situación tóxica, hazlo. No por venganza, sino por justicia. No por herir, sino por sanar. No por destruir, sino por reconstruir sobre bases más honestas y sólidas. La vida es demasiado corta para pasarla siendo pisoteada por personas que deberían amarte. Demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones unilaterales donde das todo y recibes nada. Demasiado valiosa para vivirla escondiéndote, minimizándote, aceptando menos de lo que mereces. Levántate, defiéndete, vive tu verdad. Exige tu respeto, y si tienes secretos que han estado cargando durante años, considera si es tiempo de revelarlos. No todos los secretos necesitan salir a la luz, pero algunos, cuando se revelan en el momento correcto, pueden cambiar todo para mejor. Esta fue mi experiencia. Cada quien tendrá la suya. Pero espero que mi historia inspire a alguien, ayude a alguien, acompañe a alguien en su propio viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Porque al final del día no importa cuánto dinero tengas en el banco. Lo que importa es cómo vives, cómo tratas a otros, cómo te tratas a ti misma, qué legado dejas. Y yo quiero dejar un legado de fuerza, de dignidad, de amor verdadero sin condescendencia ni sacrificio autodestructivo. Quiero que Sofía me recuerde no como la abuelita pobre que limpiaba casas, ni como la mujer rica que usó su dinero para vengarse, sino como la mujer que se defendió, que exigió respeto, que amó profundamente, pero también se amó a sí misma lo suficiente para no permitir ser destruida. Ese es el legado que estoy construyendo ahora, en estos últimos capítulos de mi vida. Y es un buen legado, uno del que puedo estar orgullosa. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué harías en mi lugar? Comenta abajo, comparte tu perspectiva, tus propias experiencias, porque todos tenemos historias, todas tenemos batallas, todas merecemos ser escuchadas. Y quién sabe, tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi verdad sin juzgar, por estar aquí hasta el final. Tu compañía, aunque sea virtual, significa más de lo que imaginas, porque al final, todos necesitamos saber que no estamos solos,
que otros han pasado por pruebas similares y sobrevivido, incluso prosperado, que hay esperanza después del dolor, que hay vida después de la traición, que hay alegría después de las lágrimas, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.